Hola, muy buenas con todos. Les saluda César Escorza de la empresa TIP Engineering para continuar con la parte 2 de los proyectos de radioenlaces. Entonces habíamos explicado ya el concepto de la generación de las ondas electromagnéticas y cómo se iban atenuando en el espacio libre. Teníamos la relación que existía en base a la frecuencia con la longitud de onda que ésta ocupa y cuáles corresponden a las tecnologías de microondas. Entonces, para poder diseñar un enlace de microondas debemos tener dos antenas, una que cumple la función de transmisora y la otra de receptora, siendo indiferente el método de duplexación entre transmisión y recepción. En este caso, al formar un enlace microondas, las ondas toman partida en una formación parecida a esta elipsoide presentada. Entonces, a esa zona se le suele conocer como la zona de Fresnel. Es importante saber que no es solamente una zona, sino son varios elipsoides concéntricos, de los cuales el más importante es el primero. Y ese primer elipsoide, si nosotros estuviésemos con las dos antenas a la misma altura y hacemos un corte transversal, pues tendrá una fórmula que lo representa, que el radio de ese elipsoide para cada una de las zonas, digamos primer elipsoide zona 1, segundo elipsoide zona 2, tercer elipsoide zona 3, será el resultado de la raíz cuadrada del número correspondiente por la longitud de onda. Recordemos que esta está relacionada a la frecuencia con la que estamos transmitiendo, multiplicada por la primera distancia hacia donde hacemos el corte transversal y la segunda distancia para llegar hasta la antena receptora, entre la distancia total. Importantísimo entender de que cuando nosotros hacemos el pase de un radioenlace, esa primera zona o ese R1 generado tiene que tener una claridad o no estar obstruido al menos en un 60%, ya que en esa primera zona es donde se concentra la mayor cantidad de potencia. Entonces, un enlace cercano donde tenemos la comunicación de dos antenas microondas, se forma la zona de Fresnel y ese obstáculo obstruye una pequeña cantidad, mientras sea mayor o igual que el 60% del primer radio de la primera zona de Fresnel, entonces no habrá ningún problema. Sin embargo, si no sucede así, entonces estaríamos perdiendo gran porcentaje de la potencia y el enlace sería inestable. Ahora, cuando nosotros tenemos largas distancias para radioenlaces, yo he podido ver que existen enlaces hasta de 120 kilómetros. Entonces, cuando estamos hablando de grandes distancias como la mencionada, entonces ya las alturas intermedias empiezan a tomar sentido, ya que nosotros debemos entender que el haz de luz ya no será un haz prácticamente paralelo a la superficie de la Tierra, sino haría un pase directo desde el transmisor hasta el receptor, entendiéndose de que los puntos o los obstáculos realmente tendrían un impacto mayor. Para eso, lo que nosotros hacemos es añadirle a esta altura del obstáculo un factor de corrección, de tal forma que siendo la altura efectiva del obstáculo final, la altura que presenta este en su ubicación respecto al suelo, más el factor calculado, que no es otra cosa que el producto de las dos distancias dividido entre 2 veces K, que mayormente es 4/3, y dividido también entre el valor del radio de la Tierra, que está aproximado a 6.370 kilómetros. Cuando hacemos levantamientos de perfil con herramientas como Google Earth, démonos cuenta de que estas herramientas, si bien hacen un levantamiento de perfil muy bueno, sucede de que no presentan en ningún momento o representan la curvatura de la Tierra, simplemente asumen que es una superficie plana. Entonces hay que tener bastante cuidado para poder utilizar este tipo de herramientas. Como lo dice acá, esta herramienta o este software toma el valor de K como si fuese infinito, como lo representa en esta figura. Vemos acá, yo he hecho un trazo a lo largo de todo el litoral peruano que ya necesariamente implica una representación de la curvatura de la Tierra,
y nos damos cuenta que en todo momento, en todo sentido, dices 0 metros, 0 metros, 0 metros, 0 metros. Entonces eso representa que este software lo que realiza es un levantamiento bajo condiciones como las presentadas en esta diapositiva. Los tipos de radioenlace existentes, pues tenemos los estos tipo LOS o Line of Sight, son los radioenlaces que tienen hasta el 60% de la primera zona de Fresnel libre. Los N minúscula LOS son los que presentan la primera zona de Fresnel con un poco menos que el 60% libre. Y los N mayúscula LOS son los que prácticamente no tienen vista, sin embargo sí se pueden enlazar de acuerdo a la tecnología que presentan. Como dato, la tecnología hoy en día utilizada para este tipo de enlaces es la tecnología de acceso a través del OFDM. Entonces, para poder planificar cómo se haría un radioenlace, nosotros tenemos que primeramente sacar los azimuths o las direcciones con referencia al norte en las cuales se ubicaría nuestra antena transmisora y receptora, o como las llamaremos más adelante, el punto que tiene actualmente conexión a red como NIR y el punto que va a acceder a través del radioenlace hacia la red sería como el punto FAR. Entonces, a través de una brújula hacemos las mediciones de cuántos grados respecto al norte magnético están desplazándose las direcciones de estos enlaces. El método, como ya lo había mencionado en las clases, en los videos introductorios, es que exista 2 personas, uno en cada punto al menos, con algún espejo de color, ya que así resulta más diferenciable, y una buena cámara con un buen zoom mayor a 16x, y nuestras herramientas como la brújula y el GPS nos ayudarán a tomar las evidencias de línea de vista. Sí, y también la ubicación de los obstáculos intermedios para poder hacer el análisis respectivo. Quiero comentarles que en el próximo capítulo voy a hacer una verificación de los radioenlaces con el respectivo obstáculo que podemos encontrar respecto a una información real o algún tiempo atrás habíamos hecho el levantamiento de toda esa información. Acá tengo las fotos, más adelante en el próximo video se presentará el desarrollo de esto, pero entendamos que el punto NIR ya es esta torre de 20 metros del tipo autosoportada. El punto a donde queremos llegar y hemos podido llegar es un punto remoto, el punto FAR, y acá se identifica cómo están mandándonos la señal con el espejo. Y este es un punto desde la zona más lejana, de donde con el largavistas se nos observa también subidos en la torre y mandando el respectivo pulso de luz con el espejo. Entonces existe una receta para poder realizar los estudios de campo, lo cual implica saber lo que estamos haciendo, o sea, conocer qué tecnologías vamos a utilizar, cómo funcionan los principios de funcionamiento y el uso correcto de las herramientas de medición. Por otro lado, lo que observamos, lo que vemos, o sea, ser muy atento al estudio que vamos a realizar y principalmente tomar registros fotográficos de todo lo que podemos tener al alcance, ya que con eso refrescará nuestra memoria en cualquier otro momento. Podremos hacer los cálculos y deducciones necesarias para la solución que nos están solicitando. Y lo que medimos, entonces, si bien nosotros podemos ver la línea de vista y podemos saber mucho de repente del diseño del radioenlace, pero si no tenemos un equipo de medición, entonces sin hacer una medición de interferencias o un barrido de frecuencias que existen en la zona por donde va a cruzar nuestro radioenlace, no podríamos recomendar a ciencia cierta cuáles son los canales o frecuencias ideales para utilizar de ese radioenlace. Entonces es muy importante hacer las mediciones en base al tiempo, la ubicación, la potencia y la frecuencia en la zona donde va a transitar nuestro radioenlace. Como temas a reforzar en telecomunicaciones vamos a ver
la importancia de las certificaciones presentadas en los datasheets de equipos, los principios de matemática logarítmica y cálculos de potencia, los análisis de frecuencias, las mediciones de PIRE máximos regulados por el MTC, que quisiera comentarles que es 36 dBm. En tecnologías que vemos a través de un radioenlace, mayormente pues es una tecnología de medio. Existen tecnologías de transporte que sí utilizan radioenlace, pero hoy en día cada vez ya eso se va orientando más hacia fibra óptica. Y en tecnologías de la información, la importancia de la digitalización, el entender el valor de throughput agregado para todas las aplicaciones que nosotros vamos a tener enlazados a través de nuestro radioenlace, los estándares de instalación de las propias marcas. Como conclusión adicional a esto, quisiera mencionar que los enlaces troncales de comunicaciones deben ser dimensionados en base a la potencia y ancho de banda, los cuales están directamente relacionados a la velocidad de transmisión. Muchas veces, por falta de potencia, podemos tener una velocidad de transmisión más baja, ya que no optimiza la relación señal-ruido para el enlace. O también por ancho de banda, podríamos no llegar a la velocidad de transmisión ideal para nuestro enlace. Y por último, citar pues la frase que nos acompaña el día de hoy, que dice así: si te atreves a enseñar, atrévete a aprender, de John Cotton. Bueno, hemos llegado al final. Muchas gracias por su atención. Les espero en el siguiente video para la verificación del radioenlace por la existencia de obstrucciones en su camino.